En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Estamos en nuestra serie, en nuestra temática general, en pos. Recordemos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Recordemos que este fin de semana tenemos nuestro congreso de voluntariado, quiere decir mañana, a partir de mañana hasta el domingo 22. Fundamental este congreso, para que ahí recibamos herramientas para expandir nuestro trabajo social, pero por supuesto esto como una herramienta para después cumplir la gran comisión, para que muchos vayan en pos del Señor. De esto se trata. Por favor, allí estamos a tiempo aún de poder inscribirnos e ir a nuestro congreso e ir a nuestro anhelado redil. En pos. Vimos el día de ayer la importancia de lo que era el ministerio de Juan el Bautista, aquel que le entregaría discípulos verdaderamente a nuestro Señor. Sin embargo, pues aquel testimonio que era totalmente creíble en Juan no fue la única razón para seguir a Jesús, ya que tenemos en la palabra de Dios una gran cantidad de evidencia que es absolutamente clara. Por ejemplo, Lucas, el evangelista, registra en el caso de Pedro que Cristo ya había ganado aquel reconocimiento dentro de su comunidad local. Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. O sea, ya Jesús, por medio del ministerio que él ya había iniciado, había estado en la Galilea, luego había salido, luego había vuelto a la Galilea, y ha vuelto con un poder maravilloso, el poder del Espíritu Santo, y se difundió su fama por toda aquella tierra. O sea, el boca a boca. Recordemos que en ese momento no existía pues un medio de comunicación como tal, ni siquiera las redes sociales como hoy las empleamos y las usamos. Bueno, algunos las emplean para mal, otros para bien. Eso era el boca a boca, y se difundió su fama por toda aquella tierra. Jesús había ido a la casa de Pedro, donde su suegra había sido sanada. Ya lo hemos mencionado incluso hace un par de días. Y eso lo encontramos en el capítulo 4, en este mismo cuarto, pues ahí versículos 38 al 39. Recordemos que Cristo ya había usado la barca de Pedro para enseñar. Por supuesto, antes de llamarlos a ellos, y concretamente a Pedro, a ser pescador de hombres. Y también ya se había llevado a cabo pues la famosa pesca milagrosa, donde los discípulos, aquellos que serían discípulos, que en ese momento eran pescadores, ahí en la Galilea, pues habían sido direccionados por Jesús para ahogar mar adentro. Y ahí vemos entonces la captura de una multitud impresionante de peces. Lo encontramos ahí en el capítulo 5, en el versículo 6. Y encontramos ahí en el mismo capítulo 5, en el versículo 11, que la respuesta de Pedro, la reacción de Pedro y de la de su hermano Andrés y la de sus compañeros también, es que dejándolo todo al instante, le siguieron. Vamos entonces a detenernos allí en Lucas capítulo 5, versículo 1. En adelante, y se aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Recordemos esta historia que ya la hemos mencionado, por cierto, muy brevemente. Y vio dos barcas que estaban cerca, a la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, que habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Ellos habían terminado su jornada de pesca y lamentablemente, pues, como que les ha ido muy mal. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud.
Ahora, quisiera que enfatizáramos algo. Es que aquí Simón, a quien conoceríamos como Pedro, había dispuesto su barca al servicio del Señor. Ponga su barca, porque usted no pone sus recursos al servicio del Señor como así lo haría aquel hombre rudo, aquel pescador que era Simón. Cuando terminó, dice el versículo 4 de hablar, dijo a Simón, recordemos, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí encontramos una aplicación que sería, pues lo encontramos para el final de toda esta historia, adelantándonos un poco a ella, y es que recogen pues una gran multitud de peces, como así lo hemos venido narrando. Y es que como pescador de hombres he de bogar mar adentro, o sea, he de ir a lo más lejano de todo, bogar mar adentro. Por eso es que he de ir hasta lo último de la tierra, he de ir hasta el último rincón, pero también he de llegar hasta el último de mis familiares, por ejemplo, he de bogar mar adentro, he de ir al conocido del conocido, bogar mar adentro. Y he de echar la red pues para pescar. Versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí como aplicación, vemos que cuando yo le entrego mi barca al Señor, cuando yo le pongo a disposición de Jesús mi barca, o sea, lo que yo tengo, lo poco, lo mucho que yo puedo tener, pues entonces, ¿qué ocurre? Dios me dice lo que yo debo hacer con lo mío. Cuando yo pongo mi barca a disposición del Señor, Él me dice, boga mar adentro, con la certeza que atraparé muchos peces. Miren que esa barca se convirtió en bendición después para Pedro. Cuando yo dispongo lo mío para el Señor, entonces lo mío es bendecido por Dios y es bendición para mi vida. Y Dios multiplica mi vida. Bueno, dice entonces, hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, apártate porque soy pecador. Vemos que antes se refería Pedro a Jesús como maestro y ahora le dice Señor. Él es mi maestro, pero por encima de ello, sin dejar de ser mi maestro, es mi Señor. Y cuando hablo de Señor, quiere decirle que yo soy su siervo y el siervo hace la voluntad de su Señor. Continúa, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de Pedro y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, de los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, no temas tomar esta decisión, no temas seguirme, no temas venir en pos de mí, no temas dejar de ser pescador de peces y no temas ahora que vas a pasar a ser pescador de hombres. Versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Se acuerdan lo que hemos mencionado? Que yo he de poner a disposición de Jesús mi barca. Ponga a disposición de Jesús todo de usted, todo lo que usted tiene. Pero ¿saben lo que Dios quiere de usted? Dios no necesita ni quiere mi barca. Dios, Jesús, me quiere, es a mí. Dios no va detrás de su barca. Usted ponga su barca a disposición de Dios. Pero ¿sabe lo que Dios le interesa? ¿Sabe lo que Dios quiere? Dios lo quiere es a usted. Vamos a orar. Qué maravilloso es Jesús. Saber que sí, que cuando yo dispongo todo de mí delante de ti, cuando yo dispongo, Señor, de lo que tú me has dado, Dios, para que tú lo emplees como así tú lo quieras. Pues una barca, ¿para qué se emplea? Pues una barca ahí en la Galilea se emplea para navegar y para que
para que ese sea una herramienta para pescar, un instrumento de pesca, una herramienta de trabajo. Pero ¿quién iba a pensar que una barca iba a ser herramienta para compartir, para predicar, para que tú te pares desde una barca y puedas entonces compartirle a toda la multitud de una manera organizada, porque era mucha la multitud que se agolpaba y tú tenías palabra para ellos, tenías un mensaje de amor, de esperanza, de vida. Señor, gracias, oh Dios, porque todo lo que yo tengo, Dios, tú lo empleas para ti. Usted puede decir, bueno, pero ¿para qué sirve lo que yo estudié? ¿Para qué sirve lo que yo hice? Solamente usted no le encuentra lógica a ello. ¿Para qué me sirve en cuanto al ministerio de las cosas de Dios? No se equivoque. No, ¿para qué sirve una barca? ¿Para qué sirve? Pues miren para qué sirvió. Y Jesús lo empleó. Pero quiero decirle que Jesús, más que eso, lo que lo quiere es a usted. Y Dios lo quiere tal como usted es. Y lo que quiere es ese corazón. Y le dice a usted, venid en pos de mí. Saben que ellos al instante dejando las redes, dejando las barcas y le siguieron. Jesús no va detrás de la barca. Jesús va tras su corazón para que usted vaya en pos, vaya tras Él, vaya en la búsqueda de Dios. A Jesús solo le interesa su vida. Gracias, Dios, porque tú eres aquel a quien yo únicamente intereso, tal como soy. Porque a ti únicamente le interesa es mi vida, transformar mi vida, formarme y hacer de mí aquella persona que tú quieres que sea. Ahora que la bendición de aquel que lo llama, de aquel que lo mira a usted, que la bendición de aquel que lo ama y que lo quiere es a usted, recaiga sobre sus vidas en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y a todos aquellos que transmiten este programa día a día. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en Hilo, Perú. Guayú Estéreo en la mágica, en la bella Guajira colombiana. Y el Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido bendición para usted, se los digo día a día, por favor, regálanos ahí un me gusta, esto es importante. Escriba ahí también algún comentario de lo que aprendió hoy de la palabra de Dios y comparte este video, este programa con quien usted considera que lo puede necesitar. Mañana nos vemos nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia, aquí en Teoterapia y Meditación. Que tengan un feliz día, Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.